Piensa en el dolor de los que no esperaron. A veces ruge la tempestad de la incomprensión en el ambiente doméstico y experimentas el ímpetu de reaccionar coléricamente. Entre tanto, nada digas, espera un poco más. Aparecen peleas entre amigos que se perdieron en lastimeras actitudes y quieres asumir una posición drástica bajo las impresiones del momento. No obstante, no te perturbes. Espera un poco más. Compañeros te trajeron noticias alarmantes con relación al comportamiento infeliz de determinados hermanos y en lo íntimo te dispones a la censura apresurada. No te apresures. Sin embargo, espera un poco más. Recibiste injurias que te duelen en el sentimiento y te inclinas a promover tu propia defensa de inmediato. Entre tanto, no desesperes. Espera un poco más. Nunca respondas a la violencia con la violencia. En cualquier situación, cálmate para hacer lo mejor. Muchos delitos, calamidades, desequilibrios y tragedias caen en la chatarra del sufrimiento y de la culpa por largo tiempo, simplemente porque las víctimas de la precipitación no quisieron esperar. Ante los desajustados en la tierra, respétales el camino y guarda silencio cuando no les consigas comprender las luchas entremediadas del llanto que desconoces. Bien, este es un bonito y gran llamado a desarrollar la paciencia con esas personas pues que en nuestro camino son nuestras pruebas o nuestras expiaciones, y los espíritus por experiencia de ellos nos recomiendan no estallar, ¿verdad? No explotar, no reaccionar de esa manera tan impulsiva como a veces nuestras propias emociones nos los piden, puesto que nadie puede dar de lo que no tiene, ¿ya? Y nosotros que tenemos este cultivo de estos conocimientos, de estas enseñanzas, debemos practicarlos. Muchas personas que actúan de esa manera provocando a los demás, no tienen estos conocimientos que nosotros tenemos. Por lo tanto, de pronto van a ser ellos más excusados que si nosotros teniendo estos conocimientos no los ponemos en práctica. Entonces, es un llamado a la paciencia, a esperar un poquito más, a callar la boca, a respirar profundamente, como hablamos durante esta semana, y esperar que la justicia divina siempre muestra la verdad de cada quien. El tiempo es el gran juez de todos. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer justicia por nuestra mano, ni convencer a los demás, ni convencer a otros, no. El mismo tiempo, la misma vida da la justicia a todos los actos de todas las personas que estamos aquí en la tierra. El nuestro es el juicio, pero de Dios es la justicia. Entonces, vamos a agradecerle a Dios esta oportunidad de estar reunidos este sábado en su nombre. Gracias a todos los espíritus guías, protectores de cada uno de nosotros, los guías de esta tarea, los guías del movimiento espiritual de todo el mundo, de todo el planeta, por su presencia, por su intuición, por su colaboración. Pedimos especialmente al guía de Liliana, que tiene hoy la palabra, para que sepa ella transmitir de la mejor manera esto que ha preparado para nosotros, y nosotros también tener la capacidad de comprender, de captar lo que ella ha querido transmitirnos. Muchas gracias y que así sea. Liliana, Que la así palabra es sea. tuya. Gracias, Abel. Bueno, buenas tardes para todos. El tema que me tocó en la tarde de hoy es la ley de reproducción
Está en el libro de los espíritus, en el capítulo 4. Y empezamos con el tema de población del globo. Creo que es un tema de que a Kardec le inquietaba mucho, como también nos inquieta mucho a nosotros y muchas veces nos hacemos estas preguntas. Y la pregunta 686 dice, ¿la reproducción del ser viviente es una ley natural? Los espíritus responden, es evidente, pues sin la reproducción perecería el mundo corporal. Siempre que nos hacemos esta pregunta, enseguida nos invade la siguiente, ¿y hasta cuándo nos vamos a reproducir? ¿Se nos va a llenar el planeta? ¿O vamos a estar superpoblados? Y es cuando surge la pregunta 687. Si la población sigue siempre la progresión creciente que se observa, ¿llegará el día en que sea exuberante en la Tierra? La respuesta es no. Dios provee siempre a ello y mantiene el equilibrio. Nada hace inútil y el hombre que solo ve un retazo del cuadro de la naturaleza no puede apreciar la armonía del conjunto. Yo les soy honesta, cuando empecé a meditar sobre esta respuesta, decía, bueno, por algo está la muerte y la vida. Por algo nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero que tanta gente muere y que tanta gente está viviendo. Y siempre estamos viendo como esta gran población. Entonces es cuando uno debe empezar a entender el porqué de tantas tsunamis o porqué de tantos desastres sobrenaturales en las que se pierden muchas vidas. Me imagino que debe ser por este equilibrio del que está hablando. Entonces, esta fue como la respuesta más razonable que le encontré. Si alguno de pronto puede guiarme o ayudarme un poquito más a entender esta respuesta, lo agradecería. La pregunta 688 dice, ¿qué es la sucesión y perfeccionamiento de las razas? Entonces ya aquí estamos hablando me imagino que debe ser desde el principio. En la actualidad hay razas humanas que disminuyen evidentemente. ¿Llegará el día en que desaparezcan de la Tierra? La respuesta de los espíritus es cierto, pero otras han ocupado su puesto, como otras ocuparán el vuestro algún día. Y esto sí es cierto, nosotros estamos viviendo unas épocas en las que anteriormente existían los indios, existían otras razas, las cuales ya hoy en día no las vemos. Se quedaron algunas enseñanzas, otras de pronto se perdieron, se crearon nuevas razas y el mundo creo que va evolucionando en cuanto a esto. La pregunta 689 dice, ¿los hombres actuales son de nueva creación o los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? La respuesta de los espíritus es, son los mismos espíritus que han vuelto para perfeccionarse en cuerpos nuevos, pero que están lejos aún de la perfección. Y estos somos nosotros. De este modo, la raza humana actual, que con su aumento tiende a invadir la Tierra y a reemplazar a las razas que desaparecen, tendrán su periodo de descenso y desaparición. Otras más perfeccionadas las reemplazarán, razas descendientes del actual, como los hombres civilizados de hoy descienden de los seres rudos y salvajes de los tiempos primitivos. Y en eso estamos. Y es por eso allí lo de la reencarnación, porque es que cada vez que venimos acá, venimos a eso, a intentar perfeccionar o mejorar los errores de vidas pasadas. Y creo que por eso siempre vamos a dejar de ser primitivos y vamos a avanzar un poco más. Entonces la 690 dice, bajo el aspecto puramente físico,
¿Los cuerpos de la raza actual son de creación especial o proceden de los primitivos por vía de reproducción? La respuesta dice, el origen de las razas se pierde en la oscuridad de los tiempos. Esto quiere decir de que los primitivos van evolucionando, como decía en la pregunta anterior, y obviamente sus razas van quedando un poco rezagadas, ¿ya? Pero como todas ellas pertenecen a la gran familia humana, cualquiera que sea el origen primitivo de cada una, han podido cruzarse y pueden producir nuevos tipos o nuevas razas. Y es lo que nos está pasando, pues cuando yo empecé a ver toda esta pregunta, pues me acordaba de que mi abuelita tenía unas costumbres muy diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Sus remedios eran mucho más caseros. Hoy en día la tecnología ha aumentado, decimos nosotros, y cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo es avanzando un poco más. Entonces creo que por eso es que la respuesta tiene mucha similitud a lo que vivimos en el día a día, en lo que eran las personas ancianas anteriormente, cómo eran sus culturas y sus costumbres. Entonces creemos de que este cruce de razas siempre están dejando unos nuevos tipos, pero que van tendiendo a una evolución o a unas razas mejores, a intentar acercarnos un poco más a Dios y a buscar esa perfección. La pregunta 691 dice, bajo el aspecto físico, ¿cuál es el carácter distintivo y dominante de las razas primitivas? La respuesta dice, desarrollo de la fuerza brutal a expensas de la intelectual. Hoy sucede lo contrario. El hombre hace más con su inteligencia que con la fuerza del cuerpo. Y hace más porque ha aprovechado la fuerza de la naturaleza, que es lo que no hacen los animales. Y es cierto, hoy en día o anteriormente, para uno construir una casa, pues tenía que el ser humano crear ladrillos, subir las cosas, cargarlas. En cambio, hoy en día existen los arquitectos, existen grandes estructuras que hacen que esa fuerza humana siempre vaya disminuyendo y se va aumentando nuestra parte intelectual. Ojalá y de la misma forma aprovecháramos esa parte intelectual para acercarnos un poco más y para buscar mucho más de esta parte espiritual que necesitamos y de esta búsqueda hacia nuestra perfección en cuanto al camino que de verdad debemos llegar, que es nuestra meta. Habla también de la sucesión y perfeccionamiento de las razas, la pregunta 692, y dice, el perfeccionamiento por medio de la ciencia de las razas animales y vegetales es contraria a la ley natural. ¿Sería más conforme a esta ley dejar seguir las cosas un curso normal? Cuando hablan de esta pregunta, nos está hablando de que la ciencia está interfiriendo mucho en el tema de los animales, en el tema de los vegetales, que quieren ser modificados con la finalidad de supuestamente de que sean mejores. ¿Será que está bien cambiar en la ciencia esta parte? Es el fondo de esta pregunta y la respuesta de los espíritus es, todo debe hacerse para llegar a la perfección y el mismo hombre es un instrumento que se sirve de Dios para lograr sus fines, siendo la perfección el objeto a que tiende la naturaleza. Se responde a sus miras cuando se favorece a esa perfección. Pero generalmente el hombre no se esfuerza en el mejoramiento de la raza, sino por un sentimiento personal. Y es aquí a lo que vamos. La ciencia busca su satisfacción personal, no busca muchas veces de pronto lo colectivo. Y es lo que hoy estamos, precisamente en estos momentos lo estamos vivenciando con la creación de la vacuna. ¿Cuántos laboratorios tenemos intentando buscar
una vacuna que nos ayude contra el coronavirus, ¿cierto? ¿Quién la va a conseguir? Pues varios laboratorios, pero todos los están buscando es para su beneficio personal. ¿Será que es para un beneficio colectivo en realidad? ¿Será que sí va a ser para el bienestar de una humanidad? Pues si la consigue un laboratorio como tal, obviamente los méritos van a ser para ellos. Y es a lo que vamos. El goce sí va a ser para ellos, pero eh, en realidad la ciencia, ese es el objetivo de la ciencia. Considero de que el objetivo de la ciencia y que fue lo que nos dejó Dios es para ayudarnos mutuamente, es para alcanzar que la ciencia se una con la religión o con esa parte espiritual y que sea un conjunto. Qué rico sería que si esa vacuna existiera fuera para mérito del mundo, que fuera para que todos los seres humanos pudiéramos aprovecharla. Pero en realidad va a ser así. Es siempre mi pregunta y fue cuando estuve metida en este tema de esta pregunta, decías, ¿sí será en realidad para esto? ¿O de verdad va a ser como el goce de algunas personas? Dentro de esta misma pregunta surge una pregunta que hace Kardec. ¿No disminuye esto su mérito? ¿Qué importa que sea nulo su mérito siempre que se realice el progreso? La respuesta de los espíritus es, a él le toca hacer mérito a su trabajo por medio de su intención. Por otra parte, con semejante trabajo que ejerce, desarrolla su inteligencia. Y este concepto es el que sale más beneficiado. Obviamente, todos estos científicos están desarrollando una inteligencia al crear una vacuna y al crear algo que nos va a beneficiar a todos. Pero que sea eso, que sea es el mérito, no que sea de pronto lo que hoy en día pasa en nuestra sociedad y no es el punto al que vamos. Otra de las preguntas que surgen en este campo que estamos tratando hoy es los obstáculos de la reproducción. Y este es un punto en el que sí tuve como varios conflictos y que me gustaría que al final y en las conclusiones analizáramos un poquito más. La pregunta 693 dice, las leyes que tienen por objeto o producen el efecto de crear obstáculos a la reproducción son contrarias a la ley natural. Los espíritus responden, todo lo que entorpece a la naturaleza en su marcha es contrario a la ley general. Entonces, aquí está claro lo de las leyes del aborto, considero yo. Porque todo lo que entorpece una ley, algo natural, siempre va a ir en contravía. Pero hay otras respuestas que dice, hay, no obstante, especies de seres vivientes, animales y plantas, cuya reproducción indefinida sería perjudicial a otros y de las cuales sería víctima el mismo hombre en poco tiempo. Comete un acto reprensible conteniendo esta reproducción. Cuando hacen esta pregunta se está refiriendo a algún tipo de animales o plantas que no nos están aportando sino destrucción al ser humano, como por ejemplo, como por colocar un ejemplo así que se me vino a la cabeza, de donde salen algún tipo de sustancias que pueden ser perjudiciales para nosotros, o algunos animales que nos pueden perjudicar. La respuesta que dan los espíritus es, Dios ha dado al hombre
sobre todos los seres vivientes un poder del cual debe usar para el bien y no para abusar. Puede reglamentar la reproducción según las necesidades, mas no debe entorpecerla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios a fin de equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Y esto también le distingue de los animales, porque los hace con conocimiento de causa. Pero los mismos animales concurren en este equilibrio, porque ellos mismos se provocan su destrucción, ellos se comen unos a otros y mantienen el equilibrio. Entonces, en esta pregunta que da suceso a la misma inicial que es en contra del aborto, yo logro entender de que si los mismos animales, entre ellos mismos, se tienden a devorar, quiere decir de que también en la parte animal, en la parte de la naturaleza, Dios también tiene el control. Y nosotros no deberíamos como interferir en esa parte. Considero. La pregunta 694 dice, ¿qué debemos pensar de los usos que tienen por efecto contener la reproducción con la mira de satisfacer la sensualidad? Esta pregunta la voy a cambiar un poquito porque obviamente al leerla así de pronto es muy amplia, pero considero de que la pregunta como tal es, ¿qué pensamos nosotros de todos los anticonceptivos que usamos para detener nuestra reproducción? La respuesta de los espíritus es, prueban el predominio del cuerpo sobre el alma y lo material que es el hombre. Entonces nos da a entender de que nosotros tenemos un libre albedrío de decidir qué tanto nos queremos reproducir o no. Pero cuando lo estamos haciendo, nosotros estamos pensando es con nuestra parte carnal, nuestra parte material, más no con nuestra alma. Es lo que logro entender de esto. Y el último punto que trata este capítulo es el del matrimonio y el celibato. Hay alguien haciendo dibujos en las En el chat. Sí, en el chat hay alguien haciendo como dibujos. Sí. Bueno, es lo que yo veo acá porque es que no alcanzo a ver nada. Dale, yo no veo nada, pero continúa. A ver. A ver, en el matrimonio y en el celibato. La pregunta 695 dice, ¿el matrimonio, que es decir, la unión permanente entre dos seres, es contrario a la ley natural? La respuesta es un progreso en la marcha de la humanidad. La 696 dice, ¿qué efecto produciría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? La respuesta dice, sería el regreso a la vida de los brutos. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas. Porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio sería pues el regreso de la infancia de la humanidad y haría al hombre inferior a ciertos animales que le dan el ejemplo de uniones constantes. Y es cierto, muchos animales deciden eso, deciden
serle fiel a una sola pareja, mientras que los seres humanos nos estamos casando, divorciando, volviéndonos a casar. Entonces, por eso aquí hablan sobre que cuando existe el matrimonio es un progreso, ¿ya? Mientras que si estamos hablando de la abolición del matrimonio, sería echar hacia atrás, que sería estar en unión libre o no sé, en otro estado, o compartir en pareja sin tener compromisos. Creo yo que va más hacia el tema del compromiso como tal, que pues obviamente cuando una pareja tiene un compromiso no necesariamente necesita de pronto un anillo, pero nuestra sociedad muchas veces está limitada a eso. La pregunta 697 dice, ¿la indisolubilidad absoluta del matrimonio es ley natural o únicamente humana? La respuesta de los espíritus dice, es una ley humana, muy contraria a la natural, pues los hombres pueden cambiar sus leyes y solo son naturales, ¿ya? Entonces, la pregunta 698 dice, ¿el celibato voluntario es un estado de perfección meritorio ante Dios? Aquí hay una respuesta de los espíritus que dice, no. Y los que viven así por egoísmo desagradan a Dios y engañan a todo el mundo. Cuando habla de esto lo dice es por el tema de que mucha gente decide quedar en celibato, es para no compartir con nadie y para no formar familia y para ser solamente una persona sola. Sin embargo, la pregunta 699 aclara la 698 que dice, respecto a ciertas personas, ¿no es el celibato un sacrificio con el fin de consagrarse más completamente al servicio de la humanidad? La respuesta de los espíritus es, esto es muy diferente. Yo he dicho por egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando es por el bien, y mientras mayor es aquel, mayor es el meritorio. Y es cierto, hay muchas personas que se dedican al celibato es para dar ese sacrificio a las personas, como los curas que se dedican al servicio de la humanidad, las monjas que se dedican a hacer obras sociales, a la caridad. Entonces, cuando es así, todo ese sacrificio es muy meritorio. Y otra respuesta de los espíritus dice, Dios no puede contradecirse ni encontrar malo lo que Él ha hecho y no puede pues ver un mérito en la violación de su ley. Pero si el celibato no es por sí mismo un estado meritorio, no sucede lo mismo cuando se constituye por renuncia de goces de la familia, lo que veníamos diciendo, o cuando es por provecho propio, cuando no quieren pues conseguir de pronto una familia. Y el último tema habla de la poligamia. Entonces es la pregunta 700 y dice, la igualdad numérica que aproximadamente existen entre sexos es un indicio de la proporción en que han de unirse. Los espíritus dicen sí, porque todo tiene un objeto en la naturaleza. Entonces quiere decir de que obviamente los nacimientos de niños y de niñas son muy similares y es por eso de que debería ser una monogamia, no una poligamia. Y la pregunta 701 habla sobre eso, de la poligamia y de la monogamia. ¿Cuál de estas es conforme con una ley natural? La respuesta de los espíritus es, la poligamia es una ley humana cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, según las miras de Dios,
debe estar fundado en el afecto de los seres que se unen. Mientras que la poligamia ya no hay un afecto verdaderamente real, sino que ya hay algo mucho más sensual. Si la poligamia fuera conforme a una ley natural, debería poder ser universal, todo el mundo sería polígamo. Sin embargo, no es vista por igualdad. La poligamia debe ser considerada como un uso o como una legislación particular o apropiada en ciertas costumbres, y que sería el perfeccionamiento social que va haciendo que esta poligamia desaparezca poco a poco y en realidad exista solo el matrimonio. Sería lo ideal. Con esto terminamos los temas del capítulo 4, que serían, para recordarlo, empezamos con la población del globo, y en las conclusiones me gustaría sí escuchar un poquito más de todos los que estamos aquí. En las conclusiones de población del globo he colocado: es necesaria la reproducción del mundo corporal. ¿Y por qué es necesaria? Porque nosotros estamos en ese proceso de regresar nuevamente a perfeccionarnos. Entonces nosotros morimos y por eso es la reencarnación y por eso regresamos. Pero existe ese equilibrio entre la vida y la muerte y que lo hace favorable para no tener esta superpoblación y para darnos nuevamente la oportunidad de regresar a mejorar. ¿Qué opinan? O me gustaría escuchar por parte de algunos de los que están aquí en este grupo, ¿qué piensan sobre la población del globo? Bueno, ya están los micrófonos abiertos para las personas que quieran participar sobre esto que está planteando. Hola, buenas noches, habla Marta. Hola, Marta. Sí, Dios lo que crea, lo crea perfecto. Entonces, la reproducción es para darnos la oportunidad a los espíritus para evolucionar. Solo con la reproducción podemos evolucionar, porque para eso es la reencarnación, que a través de la reproducción de los seres vivos vamos evolucionando. Entonces no va a haber sobrepoblación, porque el universo no es el sistema solar nada más. Existen mundos más atrasados y más adelantados, y es infinito. Entonces es perfecto todo lo que Dios ha creado. De acuerdo. Bueno, fíjate tú que de las cosas que, o de los interrogantes que planteaste durante la charla, en cuanto a los obstáculos de la reproducción, fíjate que yo estudié en un colegio de sacerdotes, los hermanos cristianos. Ellos solamente les hacen falta un voto para oficiar misas. Tienen de los 3 votos, creo que tienen 2. Entonces se mantenían célibes. Pero ellos nos hablaban, eran de los métodos naturales, de la anticoncepción natural. Todos sabemos que las mujeres tienen unos periodos en que naturalmente, sin ningún otro obstáculo, son fértiles, y hay otros periodos en que lo son, en unos lo son y en otros no lo son. Entonces ellos nos enseñaban, era eso, pues no eran muy gustosos con los métodos, otros métodos no naturales de anticoncepción, pero sí enseñaban ese. Entonces, fíjate que la misma naturaleza está dando unos periodos al ser humano para que pueda contenerse o pueda, o sea, se pueda reproducir o contener su reproducción naturalmente, ¿ya? De todas formas, eso es como la visión espiritual
lo que no quiera decir que de pronto en otros periodos también se puedan dar estos obstáculos, sobre todo pues cuando las personas ya han sido, digamos, generosas con la vida, ya han dado hijos, pero también no se puede uno llenar de hijos, ¿cierto? Y entonces, entonces normalmente para eso es la inteligencia humana. Ahora, en el caso que tú hablabas del aborto, o sea, nosotros, existen los métodos naturales y existen los métodos inventados por el hombre, como pues, los anticonceptivos, como los preservativos, ¿verdad? Entonces, para eso es ya, para impedir esa reproducción y para que sea planeada la reproducción, ¿ya? Pero si ya tú concebiste ese ser por X, por Y, por Z motivo, entonces ya no es responsable el sacar ese hijo de ti. Claro. Ya eso no es propio del principio de responsabilidad que debe tener el ser humano, ¿verdad? Fácil, yo cometí un error, entonces ya me deshago del error. Fácil, sí, entonces no, hay que asumir la responsabilidad de todos nuestros actos. Maté a alguien, bueno, tengo que pagar, tengo que ir a la cárcel, tengo que decir cuál es asumir esa situación, ¿verdad? Entonces, estoy trayendo, hay un proceso en que va a venir un hijo a este mundo, hay que asumirlo. Ahora, si definitivamente tú no estás en condiciones o no quieres, pues darlo en adopción, que hay muchas personas que se mueren de ganas de tener hijos y que no pueden tenerlo y están deseosas. Y así ha pasado. Y muchas personas importantes en la vida, el hombre más rico del mundo en este momento es adoptado, que es Jeff Bezos, el creador de Amazon. 200.000 millones de dólares es su fortuna. Y Amazon es una empresa que está valorada en 400.000 millones de dólares. Y el hombre, el creador de Apple, fue adoptado también. Steve Jobs, que ya murió de cáncer. Entonces, grandes seres vienen a la tierra con una oportunidad y esa madre le dio la oportunidad de nacer y se lo entregó a otra persona. Y son personas exitosas y le han dado un aporte importante a la humanidad. Entonces, ¿pero por qué yo tomar la justicia por mi mano y yo impedirle a ese ser que nazca? No, así como a mí me dieron la oportunidad de nacer cuando estaba en ese proceso, pues yo también debo esa es la generosidad que tenemos que tener con la vida, ¿verdad? Y la responsabilidad ante nuestros actos. Entonces, todos los métodos de anticoncepción previos a la concepción, o sea, bueno, antes de que se dé ese proceso de formación, son válidos, pero si ya se dio esa formación, pues hay que darle el derecho a nacer. A ver, y para complementar un poquito de eso que tú estás hablando en estos momentos, cuando hablas de esa anticoncepción natural que se daba anteriormente, esa era la que manejaban las personas anteriormente. Era para concebir, ya sabían la fecha, ya sabían, era muy, o sea, era muy básico para ellos o sus creencias o sus costumbres ya venían arraigadas en que sabían cuándo era su concepción, cuándo podían concebir para tener hijos. Hoy en día las personas no saben de pronto o no tienen como esa destreza que tenían nuestros antepasados, que eran muy puntuales o sabían ya en esta fecha ya puedo concebir o no puedo porque no quiero tener hijos, y era cuando empezaban como a cuidarse y era su forma de cuidarse. Hoy en día no, hoy en día existen y es la ciencia a lo que vamos, la ciencia ha avanzado y es la forma en que las personas están tratando de cuidarse para no reproducirse tanto. Y es la decisión de cada quien. ¿Es preferible eso a un aborto o a suspender la vida
que ya viene en marcha, y es al punto al que vamos, ¿cierto? Eso es con cuanto a los obstáculos de la reproducción, que es uno de los puntos que vimos, uno de los temas. En cuanto al tema de perfeccionamiento de razas, que también tengo pues algunas de las conclusiones que le habíamos hablado, y dice que las razas humanas van evolucionando con el tiempo, al igual que vienen nuevas generaciones más evolucionadas, y que en realidad son las personas que se han ido, que vienen a regresar a querer hacer las cosas mejor. Pienso yo que de eso se trata la perfección de la raza. Siempre tenemos que venir a superarnos y a querer hacer las cosas mejor de cuando vinimos antes. Que se han creado nuevos tipos de razas cruzados, sí es cierto, y que el crecimiento intelectual de la raza humana va en progreso y se usa ya más esa inteligencia y menos la fuerza brutal. Pero ojalá y en todo de verdad la usáramos así, pero es que estamos utilizando la inteligencia para algunas cosas, pero en la parte espiritual muchas veces estamos quedados y es donde tenemos que trabajar un poquito más. Así es, así es. Todas las razas tienen su proceso evolutivo. Por eso es importante el cruce también de las razas. Con los cruces de las razas se perfeccionan. Las cosas positivas de una raza son transmitidas a otras, las negativas se disminuyen por el cruce. Entonces, por eso no debemos tener tantas situaciones estas de racismo, pues todos somos creación de Dios, y esos cruces de alguna manera van a aportar a nuestros cuerpos una potencialidad, un fortalecimiento, y lo importante es el espíritu, lo importante es el espíritu que reencarna en todos esos cuerpos, y si nuestros cuerpos son cada vez más fuertes, nuestro espíritu va a tener más oportunidad de tener una larga existencia, una existencia productiva. Entonces, así que este tema de las razas por las que se han creado guerras. Sí. La Segunda Guerra Mundial básicamente fue por la raza aria, la superioridad de la raza aria, y querían destruir los judíos y otras razas. Y vemos hoy problemas también, guerras raciales también en diferentes partes del mundo. Entonces no tiene sentido. Si todos los pueblos tuviéramos este conocimiento de que es el alma la viajera que necesita encarnar en cada uno de esos cuerpos, en cada una de esas razas, pues se acabaría ese desdén que sienten unas razas por otras, nivel creencia de superioridad, falsa creencia de superioridad. Entonces, en todas las razas del mundo han encarnado espíritus importantísimos, espíritus venerables, que nos contradicen precisamente la superioridad de una raza con respecto a otra. Y en las razas arias que se cree la superior aquí en la Tierra, han encarnado monstruos. Entonces, no es tema de raza, son temas espirituales. Realmente, lo que somos de grande somos por nuestras almas, por las almas que reencarnan en estos cuerpos. Y precisamente por el tema cultural y por muchos otros temas, necesitamos posiblemente reencarnar en diferentes razas. Así que es totalmente absurdo la creencia en la superioridad de una raza sobre otras. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que de pronto quiera comentar un poquito con respecto al tema? Sobre la raza, habla Marta, sobre la raza, sí, precisamente cuando llegó Adán, cuando aparece Adán y Eva, la raza adámica, no eran los primeros habitantes del planeta, ellos venían también que fueron expulsados de su planeta, y además venían a la misión de mejorar la raza,
que apenas estaba dando los primeros pininos de evolución aquí en el planeta Tierra. Entonces ya con ellos más evolucionados, ellos al reproducirse con los que ya estaban, se iba a mejorar la raza que ya habitaba en el planeta Tierra, que, que la doctrina espírita lo explica muy bien y es porque Dios no creó a Adán y a Eva, ya en la humanidad ya aquí en la Tierra habían seres primitivos y que ellos vinieron a mejorar la raza de nuestro planeta. Eso lo quería agregar. Sí, también los espíritus encarnan de un planeta a otro y también traen en los cuerpos espirituales, aun cuando se cambia de vestidura o se cambia de sustancia con que se viste el cuerpo espiritual, porque en cada planeta hay una sustancia diferente, unos componentes diferentes. Entonces, aun cuando se cambia de sustancia que reviste ese cuerpo espiritual, de todas formas, el espíritu trae también de otros planetas, de otras humanidades, con su progreso anterior, trae unas características, unas fisionomías también que impactan en los cuerpos físicos. Entonces también hay que tener en cuenta este aspecto entre las razas. O sea, el periespíritu que traen estos hermanos de otras humanidades, de otros planetas, impacta también y ayuda también en este proceso de mezclas raciales. Las configuraciones cerebrales, todas las configuraciones de la parte humana también reciben un impacto de estos espíritus que proceden de planetas más evolucionados, y ayuda también a la evolución de la raza física planetaria. Es lo que dice Marta, que está explicado en el libro A Camino de la Luz, ¿sí? Esa raza adámica provenía espiritualmente. No fue que vinieron en naves espaciales y se vinieron acá. No, espiritualmente encarnaron espíritus. Eso es lo que se llaman migraciones espirituales, que están en el libro El Cielo y la Génesis. Migraciones espirituales de un planeta a otro. Fue lo que pasó aquí, y estos espíritus encarnaron en diversos lugares del globo. Por ejemplo, los egipcios, los judíos y los hindúes venían de esa constelación de Cochero, la estrella Capela. De esas humanidades, allí había un planeta que estaba pasando por el mismo periodo de nosotros, que estamos pasando ahora en la Tierra, mundos de expiación y prueba a un tercer nivel, mundos de regeneración, y estos espíritus no dieron la talla, digamos así, para pasar a ese otro nivel, y fueron expulsados. Por eso el llamado paraíso perdido, ¿verdad? Que fueron expulsados del paraíso. El paraíso era ese planeta que iba a vivir un proceso evolutivo, y ellos tuvieron que ser expulsados, y encarnaron Jesús, quien ya era Jesús espiritualmente, aun cuando no hubiera encarnado en la tierra espiritualmente, ya Jesús era el comandante en jefe de este planeta. Lo recibió amorosamente a todos esos espíritus, y ellos encarnaron en diferentes pueblos de la tierra. Entonces, repito, impactaron también ellos con el progreso de su psiquis en la parte periespiritual. Encarnaron también a esos cuerpos en que encarnaron aquí, impactaron a esos cuerpos en que encarnaron aquí en la tierra también ese progreso de ese planeta de donde provenían. Entonces eso también ayudó
al perfeccionamiento de la parte física, de la raza física, ¿sí? Entonces, porque espiritualmente ellos traían un bagaje, ¿sí? Que les transmitieron a esos cuerpos aquí en la tierra. Eso también ayudó, además de todos los adelantos, de todas las conquistas que ellos traían. Fíjense ustedes los egipcios en cuanto a la arquitectura, esas pirámides, esos cálculos, ¿verdad? Eso no fue algo que ellos aprendieron en su proceso aquí en la tierra solamente, eso fue algo que ellos traían, ¿verdad? En sus archivos espirituales y que trajeron, que transmitieron y que imprimieron aquí en la tierra. Lo mismo los avances del pueblo judío, lo mismo los avances del pueblo hindú, ¿verdad? Entonces, todos ellos ayudaron no solamente al progreso moral del planeta Tierra, que tenía habitantes menos desarrollados, sino también a la raza en sí. O sea, impactaron en la parte, digamos, periespiritual, que a su vez se transmite a la parte física. Sí. Querías hablar otras cositas, Liliana, de las conclusiones, otra parte. Sí, la última, que sería el matrimonio y el celibato. En las conclusiones del matrimonio, los espíritus hablan de que es un progreso para la humanidad, el tema del matrimonio. Matrimonio, sí. Porque obviamente cuando la humanidad decide que se debería regir un matrimonio y ya no el tema de la poligamia, obviamente estamos haciendo un avance. Y los mismos espíritus dicen que es un retroceso para nosotros regresar a la poligamia, mientras es un avance el tema del matrimonio, pero también es un retroceso la nulidad del matrimonio, porque si ya estamos nosotros pensando en una institución de un matrimonio, de una pareja, de algo estable, de un poco más de responsabilidad o de... Obviamente yo veo el matrimonio como más que un compromiso es respeto hacia las personas que tienes a tu lado. Y si esa persona confía en ti, es porque el resto de la humanidad puede confiar en ti. Pues eso lo dicen los militares en su proceso, en su carrera, que hablan precisamente de estos temas, de que cuando un matrimonio se daña es porque ya no hay confianza, y si no hay confianza en la pareja o con quien duermes, pues no hay confianza en las demás personas. Entonces, siento de que el avance en tema del matrimonio, nosotros avanzamos mucho en ese tema. Pero, sin embargo, también estamos retrocediendo en otros. Entonces, siento de que la humanidad está como en ese sube y baja en cuanto al matrimonio. Y al celibato, que lo hablan pues de las dos formas. Yo nunca lo había visto de las dos formas, pero en realidad creo de que el celibato también puede verse como de una forma egoísta que nunca pues lo había asimilado así. Siempre hemos visto como el celibato sacerdotal, el celibato de las monjas que se dedican a un sacrificio de servicio de la humanidad y que siempre va a tener sus méritos. Esas son como las conclusiones que tengo con referente al matrimonio y al celibato. Me gustaría como escuchar. Sí, fíjate tú, hablemos en los lugares donde culturalmente hablando la poligamia es aceptada. ¿Sí? Que es en los pueblos árabes donde una persona puede tener varias esposas, si demuestra que tiene la posibilidad de mantener a varias esposas. Yo estuve viendo una serie, porque pues realmente de esa cultura no conocía mucho, estuve viendo una serie, bastantes capítulos. Los turcos hacen unas novelas bien largas. Entonces era sobre un de estos mandamás de allá. Ahora mismo se me escapa el nombre, cómo era el nombre de ese regente, de ese rey que tenía. Y veíamos allí la cantidad de problemas que existían entre las diferentes esposas de
de ese mandamás, de ese pueblo árabe, ¿verdad? Envenenamientos, trataban de quemarla, trataban de asesinarse unas esposas y otras, ¿verdad? Por la sucesión de sus hijos, en fin. Entonces, y eso es en un lugar aquí en la tierra donde se supone que culturalmente es aceptado a la poligamia. Entonces, ¿qué nos lleva a la conclusión eso? Que la poligamia no es natural. No es natural. O sea, el ser humano está hecho para vivir en pareja, para conformar una familia, ¿verdad? Si te vuelas esa escuadra, digamos, social, pagas las consecuencias. Tus hijos pagan las consecuencias, esas eran otras. Entonces los hijos de las otras mujeres entonces eran asesinados para que no heredaran el trono de ese sultán. Sí, claro. Entonces eso no es natural, no es natural. El ser humano vino a conformar una familia, por eso dice allí que es un avance en la sociedad. Ahora, el tema del matrimonio. El tema de matrimonio, pues el divorcio, que es lo que tú ves ahí, pues el divorcio lo que hace es separar en derecho lo que ya de hecho estaba separado, ¿sí? Entonces, y no encadenar inútilmente a dos personas que ya no desean estar juntos, que se odian y que puede llegar hasta delitos, ¿sí? Por zafarse, por cumplir un contrato como se ve en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay seguros. En Estados Unidos se ve mucho, pero no solamente en Estados Unidos, no lo vamos a echar el muerto a los Estados Unidos solamente, ¿verdad? Esas parejas que tienen a sus cónyuges unos tremendos seguros y que mueren desafortunadamente antes de tiempo esas personas. Entonces, es una ley humana. El divorcio es una ley humana, no es una ley natural. Y repito, separa, de hecho, lo que ya estaba naturalmente separado, ¿sí? Y le da la libertad a dos personas para que puedan realmente tener otras opciones. Porque seguramente no se conocieron bien previamente, como debe ser, el famoso noviazgo, o porque habían intereses no amorosos en el tema, cuestiones de familia. Bueno, todos sabemos el famoso caso de Lady Di y el príncipe Carlos, que desde un principio se sabía que no había amor allí, no había amor, y así terminó desafortunadamente ese divorcio, pero con un saldo trágico pues para todos los integrantes de esa familia realmente. No se puede decir que ese final fue feliz. Entonces, no es un retroceso. Yo no diría que es un retroceso. Es simplemente que es una relación. Como somos seres humanos, nos podemos equivocar. Y bueno, porque me equivoqué, no me voy a quedar en la equivocación toda la vida, ¿verdad? Tengo derecho a tener una nueva oportunidad y no estar allí entrelazados forzosamente, o como esas parejas que conozco, muchas, que viven en la misma casa pero en diferentes cuartos y no se toleran, hablan mal uno del otro porque no van a dividir su patrimonio. Por eso todavía no se separan de la casa, pero están separados de cuerpo hace tiempo. Eso me parece terrible, ¿verdad? Y un mal ejemplo para los hijos o cualquier persona. Pues si las cosas no funcionan y se han tratado de dar todos los medios para que la cosa funcione, porque tampoco es que el matrimonio vaya a ser desechable, ¿sí? Tampoco creo que... Yo creo que cuando se refiere más que a la nulidad del matrimonio, creería yo es a lo que está pasando como hoy en día, que la gente ya no quiere como ese compromiso, sino que prefiere como no, yo mejor voy a estar contigo un tiempo, a ver, o sea, ya no quieren como el compromiso, sino que de pronto están aquí, allá, pero en realidad no están en ningún lado. Pienso yo que va más a eso. Pienso yo que de pronto se está refiriendo más al tema de que
de que en algún momento intentamos adelantarnos, pero como hoy en día todo ha cambiado y ya la gente pues obviamente no quiere compromisos ni nada, entonces quieren estar de pronto. Yo lo vi más desde ese punto de vista, más que de pronto, porque sí, en todo matrimonio sí existe el divorcio y es cierto lo que dices, que debe ser, es más que todo que ya están separados de cuerpo y lo que manejaban. Y es el desconocimiento, de las leyes naturales, en el sentido de que venimos a enlazarnos con seres, con personas que en vidas pasadas posiblemente le faltamos, les incumplimos, de pronto no fuimos lo mejor para con ellos y tenemos un compromiso de reparar, de servir. Claro. No sabemos si son nuestras parejas en el mundo espiritual, no sabemos si nuestros cónyuges son nuestras parejas en el mundo espiritual. Eso ni es el interés ahora saber. Lo importante es que vinimos a compartir este espacio de tiempo, este lugar, a tratarnos de la mejor manera, a formar una familia, a darle lo mejor, ojalá unidos para que esa familia, esos hijos se fortalezcan, crezcan, dar lo mejor, pero si definitivamente no se pudo, bueno, posiblemente será aplazar. Será aplazar esta tarea para una próxima existencia o en unas nuevas condiciones, qué sé yo, pero sí no es el desconocimiento, los matrimonios se han vuelto desechables por el desconocimiento de ese compromiso espiritual que hay con esa persona con la que se decide compartir la vida, porque al esposo, a la esposa, uno la escoge. Uno no escoge a un hermano, uno no escoge a un padre, pero al esposo, eso sí lo escogiste tú. Entonces, ahora, todas las personas tenemos defectos y hay personas que cambian. Elizabeth Taylor tuvo 7 matrimonios, ¿verdad? Y a veces pensamos que son los del problema son las demás personas, pero somos nosotros. ¿Ya? Claro. Entonces, en cada hogar tenemos una oportunidad de mejorar, de transformarnos. Mira lo que nos decía la lectura de inicio, espera un poco más, ¿sí? O sea, a veces somos explosivos y después es que venimos a pensar. Reaccionamos y después es que pensamos y así hay parejas que forman problemas y después están contentando. No hay que llegar a la explosión, hay que tratar de evitar la explosión, ¿verdad? De consumar controlar que no haya la explosión, que no haya el incendio, ¿verdad? Eso es lo que debemos tratar todos, pero no hay doctrinas que nos enseñen, no hay doctrinas que nos expliquen la anterioridad del alma, la preexistencia del alma, como nos decía ayer Álvaro Vélez, empezó su clase de ayer de la existencia del espíritu, ¿verdad? Entonces no hay doctrinas. Entonces, por eso es que tenemos nosotros este compromiso de seguir, digamos, divulgando estas enseñanzas para que las personas tengan más herramientas para tomar decisiones adecuadas en sus vidas. Y el último punto que dijiste, ¿cuál fue? Perdona. Celibato. El celibato. Claro que sí. El celibato debe ser espontáneo, no debe ser obligado por ninguna institución. Ninguna institución se debe tomar la atribución de obligar a los miembros de su institución a vivir el celibato, porque si las personas naturalmente no lo entienden, no lo desean, pues van a vivir falsamente. Y cuando tengan oportunidad de violar el celibato, lo van a hacer. Como se han visto, desgraciadamente, durante la historia de la iglesia, esa situación, ¿verdad? Abortos, hijos no reconocidos, eran las sobrinas de los padres, ¿verdad? Y no eran las sobrinas de los padres, eran las hijas de los padres, sino que, en fin, una serie de delitos, una serie de situaciones. Por eso vino la reforma. Por eso vino la reforma cristiana, porque precisamente Martín Lutero
era un sacerdote, era un estudioso de las cosas sagradas, lo primero que hizo fue tomar esposa y decirle a todos sus seguidores que eso no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Ser célibes a la fuerza, ¿verdad? Entonces eso fue un respiro para este tema en las instituciones espirituales y la Iglesia Católica va a tener que hacerlo en un momento dado, ¿verdad? Va a tener que autorizar, pues ya están autorizados en algunas regiones sacerdotes con pareja en misiones, ya están autorizados. Lo mismo que la situación de las damas que puedan oficiar misas. O sea, la Iglesia Católica tendrá que cambiar, tendrá que virar, porque por la propia sobrevivencia de la Iglesia tendrá que, porque está exigiendo algo que no es natural, ¿verdad? Y cada vez son menos, cada vez es menos. No hay, ni siquiera en los seminarios hay sacerdotes para los cupos que necesitan las iglesias. Y donde no se abre una iglesia, donde no hay un sacerdote en una iglesia católica, abren 5 templos protestantes, ¿verdad? Entonces, por la propia sobrevivencia de la iglesia tendrá que hacerlo. Y va a ser un reconocimiento de un error que, bueno, por diferentes circunstancias que no se van a nombrar ahora, pues se tomó esa decisión del celibato, pero si no es algo natural. Una persona naturalmente puede escoger servir a Dios, ¿verdad? Una persona naturalmente puede escoger entregarse a la ciencia, una persona naturalmente puede escoger entregarse al deporte, a las artes, y no tiene necesidad sexual, no necesita, porque sublima las energías sexuales en todo ese tipo de actividades. Entonces, pero debe ser una decisión propia, no debe ser obligado por ninguna autoridad. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera, o tú, Liliana, quisieras hacer una conclusión general. Hola, Abel. Hola, Lili. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien, bien. Solo quería comentar que lo importante de todo esto, de estas reflexiones, es considerar que las leyes naturales siempre van hacia adelante, siempre tienen un sentido evolutivo y en movimiento positivo, que las interpretaciones y que las decisiones humanas pareciera que mostraran un retroceso o mostraran cosas contrarias, pues ese es el punto. Somos humanos y los humanos estamos, creo que en ese proceso de desarrollo y de evolución. Por ejemplo, hace poco, antes de ayer, escuché en la noticia que hay un país, creo que es Noruega, no sé, creo un país europeo, que va a aprobar como ley la eutanasia. Entonces, un país donde se admite la eutanasia y donde va a ser algo legalizado, entonces parecería como que error, ¿verdad? También como que esa manera de retroceder frente a un momento evolutivo de la humanidad, pero no debe ser así. Seguramente hay una situación que se está dando allí de interpretaciones humanas, de errores humanos, y que alguna explicación deben de tener, pero que todas las leyes naturales siempre van a moverse hacia adelante, siempre su movimiento es en el sentido evolutivo. Entonces, sí, pues, quería anotar eso. Esa es ignorancia espiritual. Sí, un pequeño comercial. Ahorita unos comentarios desobligantes que hay por ahí. Hay uno que alguien tiene mi nombre y no. Unos comentarios desagradables y ahí aparece algo como si aparece mi nombre y pues obviamente debió ser alguien que tiene mi mismo nombre. Esa no eras tú. No, para nada. Ah, bueno, listo. Yo como tenía tu nombre, no la saqué. No, para nada. No, alguien que tiene mi nombre. Creo que nos hackearon. Sí, ya el próximo sábado no podemos tener esta misma. Porque cuando a mí se me colocó el teléfono en blanco totalmente y me escribían, por eso yo decía, tengo algo en mi pantalla. A eso te pareció fue a ti. Ahí colocaron que era que se habían metido a hackearnos la cuenta. Sí, ya cambiamos, ya el próximo sábado cambiamos el link.
cambiamos Sí, el sí, link. hubo algo ahí, una serie de Ya, comentarios. pues, Sí, sí, eso pensé yo, digo, hubo un hackeo a sí. la De hecho, comunicación. él lo colocó, alguien, era como un hombre porque lo colocó. A mí solo me salían los garabatos, fue bastante obsceno todo lo que Sí, escribió, sí, pero bastante lo coloqué. desagradable. Y Bueno, hay pero se una pudo donde dar la aparece mi charla. nombre. Sí, 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 sí. Importante. sí. Ya te estaba calumniando mentalmente, Viviana, ¿oíste? Ay, por Dios. Bueno, entonces, Abel, quiero decir una cosita pequeña. sí, claro. En nuestro entorno, yo que trabajé con tantas mujeres en la telefónica, había una cosa predominante. Casi todas las mujeres que trabajamos en la empresa municipal de teléfono teníamos un hijo. Y es triste decir que diariamente en el mundo se producen cantidades de abortos. Ahora no me acuerdo porque lo leí en la revista Semana, la cantidad de lo que sucede. Entonces, ¿qué No, pasa? al año Que son 46 millones de abortos, de personas que abortan al año. O sea, Exactamente. Entonces, un país como Colombia al año muere por aborto. exacto. Y aquí la señora a la esquina andaba con un señor casado y la mamá la obligó a hacer, con la de la vuelta también. El esposo que no quería tener más hijos, fue a su esposa a que se hiciera un aborto y la señora se murió. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que ya hay una tendencia alta de que todos los hogares más quieren tener un solo hijo. Aquí en la casa, Enrique 1, Gilmar Rosa 1. Entonces, Dios mío, tenemos que orar mucho por esa tendencia de que solo las personas quieran tener un hijo, porque entonces la humanidad va a ir disminuyendo y entonces estamos en grave problema. Bueno, Lili, la conclusión y te pido también que nos haga la oración de cierre. Bueno, en las conclusiones, una conclusión general que daría yo es que todo está en equilibrio. Indiscutiblemente todo en la vida está en equilibrio. La población del globo, el perfeccionamiento de las razas, o sea, todo este capítulo que habla o sea, en un término general y global sobre cómo es la población y cómo está en equilibrio. Y es cierto lo que dice Vivi, siempre vamos a ir en avance, no vamos en retroceso. Y que somos seres humanos, y que los seres humanos muchas veces estamos o muy altos o muy bajos y queremos adelantar o atrasar, pero siempre estamos en ese proceso evolutivo, intentando hacia avanzar. Cuando habló de los obstáculos de la reproducción, habla también con referencia a eso, al mismo equilibrio que se debe tener. Cuando se habla del celibato, son personas que no quieren tener hijos, pero cuando se habla de la poligamia, habla de las personas que tienen muchos hijos. Entonces, todo está hablando como de esa armonía y de ese equilibrio que hay, que estamos en un mundo imperfecto y queremos intentar llegar a esa perfección y que a eso vinimos a este mundo, a intentar conocer todos estos procesos. Muchas gracias, Abel, por la oportunidad. La verdad es que siempre que nos pones a estudiar, aprendemos mucho y investigamos un poquito más. Muchas gracias. Y bueno, espero que haya gustado un poquito la charla. Así es.